Si este canto fuera un piquete, la calle principal fuera el destino, lo sumaría al puño, al grito fuerte, abajo el hambreador y el asesino. Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. Bueno, muy buenas tardes. Básicamente vamos a hacer el mismo procedimiento esta mañana. Van a haber dos intervenciones de contexto de 10 minutos de Felipe Harman, investigador del proyecto Gramalote, quien introduce las pruebas de fiscalización de producción y además se introduce la declaración de Héctor Rodríguez, que es director de la revista Primera Página y ha sido demandado en 5 oportunidades por la petrolera Pacific Fluviales Energy por haber revelado varios escándalos financieros que involucran a sus directivos o a sus familiares. Las acusaciones en contra de la compañía van por violaciones en el tema ambiental, van por el desconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, van sobre el eje laboral, es decir, cómo las violaciones al derecho laboral, al derecho a la asociación sindical, de negociación colectiva, de movilización ha sido una práctica permanente de la compañía. Hay acusaciones sobre la militarización que ha hecho la compañía de protestas pacíficas y populares, de la criminalización y persecución contra las organizaciones sindicales en la zona. Entonces... Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a darle continuidad al proceso que se le viene dando con el tema de Pacific Fluviales y vamos a hacer una caracterización muy concreta en términos introductorios. Y ya vamos al testigo, que es el doctor Héctor Rodríguez, que por aquí nos acompaña, editor de Primera Página. Primero que todo, plantear que Pacific Fluviales, ante todo, tiene un origen oscuro cimentado en un desfalco en Qualcomm, que es una filial minera que aquí nos presentó Alejo Pulido, y que después de ese desfalco cursa una demanda internacional en los tribunales de Toronto contra ellos mismos, y que en ese escenario, donde están delegitimados en el mercado financiero internacional, es que inicia Pacific Fluviales. Entonces uno se pregunta, ¿quién financiaría una empresa que está demandada, que sus accionistas están demandados por malos manejos? Entonces encontramos que quien compra Qualcomm también financia la empresa, o financia los orígenes de la empresa, que es nada más ni nada menos que el banco Goldman Sachs, que aquí probablemente ustedes lo reconocen bien. Pero aparte de eso, como aquí se planteó, no solamente está la Gran Colombia Bol como una filial minera importante, sino está el Pacific Coal y está también toda la infraestructura de transporte de Pacific Infrastructure. Aparte de ello, sus filiales petroleras y demás, pero hay que comprender varias cosas. La última noticia que tenemos como de contexto es que Pacific Fluviales ha producido más petróleo, pero ha disminuido su tasa de ganancia sobre el tema de accionarios, sobre el mercado accionario. A pesar de que produce más, ha ganado menos, y eso nos comprueba la naturaleza y el comportamiento de esta empresa frente a que el negocio de ellos no es el petróleo, sino la especulación financiera alrededor de los yacimientos que se encuentran en el país. Nosotros documentamos al calor de esta audiencia 5 denuncias concretas. Una, el tema de fiscalización de producción. Colombia no cuenta con el registro necesario para fiscalizar producción, por ende esa prueba de fe que se copia en este tipo de controles, y que ello se comprueba cuando solamente hay una persona fiscalizando más de 250 tanques de almacenamiento en campos fluviales a nombre del Ministerio de Minas y Energía. Otra denuncia clara y concreta es lo que pasó con Campo Quifa, donde demandan a la empresa Ecopetrol, que es la sociedad, este es un contrato de la época de Pastrana, 70-30, demandan a Ecopetrol, los demandan por una participación adicional en el contrato, ellos pierden la demanda pero no reconocen la deuda, y fue cuando piden la extensión de Campos Fluviales durante 20 años más que solicitan necesariamente un acuerdo de pago para pagar la deuda en Quifa, pero fue proyectándose a que Campos Fluviales sea 30 años más de ellos, contrato que se vence en el 2016.
La otra denuncia documental que hemos venido elaborando es una investigación que le abre la Superintendencia de Sociedades, que demuestra o que intentaba demostrar que Pacífico Rubiales tenía todo un cuerpo corporativo, una sociedad empresarial como grupo empresarial, y que por ende ello tiene unas limitaciones legislativas en Colombia porque hace parte de los monopolios económicos y demás. Cuando saca el Superintendente de Sociedades esta investigación, lo muelen a palo y le abren una investigación en la Procuraduría General, y por ende inciden en el resultado final, que solamente termina siendo una sanción de 800 millones de pesos a sus filiales por estos malos manejos. Otro tema muy importante es un control de advertencia que hace la Contraloría General de la República, porque como Pacífico Rubiales sabe que en 2 años se le acaba el contrato a Rubiales, está forzando el yacimiento a que produzca cada vez más y más, incluso con el peligro de que se vengan agua o que se tire el yacimiento. En ese sentido está desarrollando 2 tecnologías: inyección de agua y combustión in situ, que ahorita más adelante veremos los impactos ambientales que ello repercute. Esta inyección de agua, a pesar de ese control de advertencia, que fue claro y contundente frente a la necesidad de proteger el yacimiento, teniendo en cuenta que probablemente en el 2016 lo tome Ecopetrol, ha sido nula, y ahorita, hace menos de un mes, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ha otorgado un permiso para captar 1 millón de barriles de agua adicionales para la inyección de agua. Entonces, eso tiene pues consecuencias ambientales, pero también consecuencias económicas, porque se van a tirar finalmente el yacimiento. Otro elemento que se ha investigado es la lectura y que se documenta acá, es la lectura o cómo se viene desarrollando el campo a partir, obviamente, de una serie de abusos con Ecopetrol. O sea, Ecopetrol, a pesar de que tiene el 60% de campos Rubiales en sociedad, la operación directa la hace Pacífico y no consulta los planes de expansión del yacimiento, los planes de estación del bloque, y quiere ampliar la licencia ambiental, aún teniendo en cuenta que su contrato vence en el 2016. Estos son algunos elementos concretos de denuncia que nosotros ya documentamos aquí al fiscal y a los jurados, y a partir de eso hacemos una invitación al testigo Héctor Rodríguez, quien ha sido demandado por la empresa por varias razones, porque fundamentalmente ha hecho denuncias sobre el comportamiento financiero de esta empresa en la bolsa. Entonces, yo le doy la palabra a él y finalizo. Pues sé que el tiempo es corto, voy a tratar de ser muy rápido, aunque yo llevo desde el 2005 investigando a Pacífico Rubiales y a todos sus accionistas. Soy Héctor Mario Rodríguez, yo inicié trabajando en la República, trabajé en El Tiempo, El Espectador, fui jefe de investigaciones de semana, creé la revista Dinero, y hoy tengo un portal de noticias desde hace 13 años que se llama primerapagina.com. Es un portal cerrado especializado en finanzas y negocios que cubre especialmente la bolsa. Por eso me fijé mucho en la llegada de estos nuevos inversionistas a Colombia, y lo que voy a hacer es un resumen de lo que logré recrear. La verdad, se sabe muy poco del origen del dinero de estas personas, pero les voy a dar algunas luces. El señor Serafino Diácono entró a Colombia, quien es uno de los principales accionistas y es presidente de Pacífico Rubiales, entró a Colombia con minas de esmeraldas. O sea, su negocio y origen de su dinero son las esmeraldas. Tuvo unas minas en Chibor, las compró en 1996, sacó una empresa en bolsa, en la bolsa de Toronto. Luego la empresa quebró porque él hizo una de las locuras más grandes que puede contarles a ustedes alguien en una visita a Chibor. Creó una mina para sacar esmeraldas y mandó a hacer a los geólogos y a los ingenieros un túnel que salió de un lado de la montaña al otro. Él creyó que eso se hacía una autopista y se encontraban esmeraldas, no encontró nunca una esmeralda. La empresa se quebró y en 1999 Serafino Diácono y Miguel de la Campa, que es el cubano socio de él, el señor Serafino Diácono es de origen italiano, nació en Firenze, Italia, y digamos estos especuladores internacionales que han creado empresas mineras que quiebran de vez en cuando, quebraron esta compañía en 1999 y fueron sancionados por la Comisión de Valores Monetarios. Todo esto está documentado, se puede encontrar además también en internet. Usted busca Chibor Emerald y ahí encuentran la gran historia de
cómo se quebró una empresa minera que no sacó nunca una esmeralda y defraudó 14.5 millones de dólares a sus inversionistas. Luego ellos llegaron alelados por otros inversionistas a crear una petrolera que se llamó Pacific Stratus. Consiguieron gas debajo del carbón colombiano. Obviamente que eso cualquiera que esté en el negocio sabe que debajo de los depósitos de carbón hay gas, por lo tanto llegaron directamente. Ellos hicieron lo mismo que hicieron los venezolanos para descubrir Rubiales, sabían que existían ya los yacimientos en Colombia y llegaron directamente a explotar lo que ya se sabía. Ellos encontraron gas en La Creciente, en Sucre, y crearon Pacific Stratus, y después fusionaron estas dos compañías, Pacific Stratus y Rubiales, y ahí crearon el gran emporio de Pacific Rubiales. Pero en ese interregno ellos tuvieron una minera en Venezuela, se llamó Bolívar Gold, tuvieron unas minas de nombre Chocó 1 y Chocó 2 en Venezuela, pero lo curioso del asunto es que su gran socio, y eso también está documentado aquí en lo que traje, porque todo esto es documento en mano, los socios son, vuelvo a nombrar los mismos, Jaime Pérez de Lanier, José Francisco Arata, Miguel de la Capa y Serafino Diácono, y un nombre que llama la atención, Mohamed Adnan Khashoggi. El señor Mohamed Adnan Khashoggi es el hijo de Adnan Khashoggi, el gran traficante mundial de armas. Es el mayor comerciante de armas del mundo, de origen turco, saudí, estuvo en la cárcel, estuvo en el caso Irán-Contras, pues ese es el gran socio de estos señores. Hay unas particularidades que hacen ver estas uniones de los dineros del Medio Oriente, de las operaciones de contrainsurgencia que ha hecho Estados Unidos y que tienen que ver también con los socios de Pacific Rubiales. La historia pasa después a la creación de Pacific Rubiales, que curiosamente va con un nombre también atado muy llamativo, que es Germán Efromovich, el dueño de Avianca, el grupo Elliott. En verdad el primer dueño de Pacific, de Rubiales, del campo Rubiales, fue el grupo Elliott de Nueva York. Si ustedes ven noticias de apenas marzo pasado, Incoder le desquitó al señor Efromovich y al grupo Elliott 16.000 hectáreas que tenían de balnearios que se habían tomado en el Cesar. Entonces volvemos a este mismo cúmulo de operaciones, digamos, llamativas de los dueños de Pacific Rubiales. Luego vienen y crean, aliados precisamente otra vez al carbón. En 2006 crean una carbonífera que se llama Colcor. Colcor es una compañía que tiene dos minas muy grandes en el Cesar, o tenía dos minas en el Cesar, y esa compañía fue tomada hostilmente por un empresario ruso, Vladimir Ilyich, en la bolsa de Toronto, y estos señores saquearon la empresa. Él descubrió que saquearon la empresa, ¿cómo? Comprando jet, comprando un yate que lo tienen hoy en Cartagena, se llama Orinoquia, y sacaban el dinero ahí para pagar los gastos propios, comprar sus mansiones, porque cada uno tiene mansión en Coral Gables, en Toronto, en Madrid, en cada uno de los sitios donde ellos, y ahora están creando un gran edificio en Ciudad de Panamá, porque ellos ya salieron de Colombia, ellos están sacando todos sus dineros y sus inversiones de Colombia, y de hecho ya hoy son accionistas minoritarios de Pacific Rubiales. Crearon Colcor y vino una denuncia de los accionistas que descubrieron que había saqueado la empresa en 260 millones de dólares. Cuando yo publiqué esa denuncia, vino la primera demanda de Pacific Rubiales y sus principales accionistas. Me mandaron por injuria y calumnia en Colombia, y además pedían 5 millones de dólares. Todavía estoy pasando el sombrero para tener los 5 millones de dólares de esa primera demanda. Hoy llevo 5 demandas, cada una ha sido por 5 millones de dólares. He ganado 4, me queda solamente pendiente una. En el caso de Colcor, lo curioso del caso, que esa denuncia la hice en septiembre de 2009, se llamó No todo lo que brilla, es una serie que he venido haciendo. Llevo 17 entregas de esta denuncia, no solo con Pacific Rubiales, porque esto no es solamente una inquina de Héctor Mario Rodríguez contra Pacific Rubiales. En este momento hay 17 procesos ante las autoridades del exterior sobre activos mineros colombianos.
y los colombianos no saben, ni siquiera los dueños saben que ellos están peleando por las minas colombianas en el exterior. Esto se llamó No todo lo que brilla, la historia no contada del pleito de los dueños de la minera, y como en todos estos casos se descubrió quiénes eran los principales accionistas, aquí están las fotos y qué hacía cada uno, pero además de descubrir toda la telaraña de cómo eran sus empresas, descubrí que tenían de comprador si ustedes oyeron una noticia recientemente de que van a desarrollar un puerto con oleoducto y sacar el petróleo en Cartagena, pues quien les vendió esto es el Turco Ilzaca, el financista de los paramilitares. Entonces esta historia tenía a estos señores negocios con los paramilitares, le compraron el puerto de Barú al Turco Ilzaca, y tenía, como ha venido sucediendo en los últimos meses, que ustedes se han dado cuenta, modelitos colombianos. Y la señora de Serafino Diácono es una ex reina colombiana, por eso fue que me demandaron, por haber revelado todo y descubrir en verdad qué es lo que hay detrás de ellos. Luego vino la quiebra de Colcorp. Colcorp, a raíz de esta demanda, tuvo que arreglar con los inversionistas rusos, tuvieron que pagarle los $200 millones y tuvo que vender sus minas en Colombia. El comprador fue Goldman Sachs, y luego ellos siguieron creando, recién salieron de Colcorp, crearon una nueva compañía que llamó Avalanche. Se creó Avalanche, otra compañía petrolera, y se la compraron a un señor que se llama Andrew de Francisco, un financista comisionista de bolsa que tiene bares en Toronto, pero resulta que el señor es investigado ahora porque si ustedes oyeron la misma historia que les conté de que la presidenta de Costa Rica recibió un jet de una petrolera colombiana para transportarse a Lima, pues el dueño es el señor Andrew de Francisco. El señor es investigado por lavado, pero es el socio de Augusto López Valencia en Tolima Gold. Augusto López Valencia es miembro de la Junta Directiva de Pacífico Rubiales. Entonces venimos a hilar otra vez todas estas historias. Y este señor le vendió los pozos petroleros a Alash, y ellos lo que hicieron con Alash en 2010 fue, en octubre, empezaron a sacar comunicados diciendo que Alash había hecho un gran descubrimiento petrolero y que tenía más petróleo del que en verdad tenía. Y en enero sacaron un comunicado diciendo que qué pena, nos equivocamos. Lo que les dimos a ustedes eran las reservas, pero no la producción diaria. Hicimos mal los comunicados, qué pena, pero ya se había quebrado la compañía. Alash era controlada por Serafino Diácono, Miguel de la Capa, tenía al mismo secretario de Pacífico Rubiales y tenía a los mismos accionistas y ejecutivos. Pues lo cierto es que Alash se quebró y la terminó comprando Pacífico Rubiales. Se pasó a llamar Petro Magdalena y fue comprada por Pacífico Rubiales. Por haber revelado esta investigación, me demandaron, esta vez no en Colombia, sino en Miami, ante Ontario, y en Colombia por pánico económico. Entonces, y en las dos de allá por difamación. Cada una de las demandas atadas a $5 millones que yo les debía que entregar a ellos. Pues después de haber descubierto esto, y que además tuvieron que echar al señor Justi a hacer unas demandas penales, echaron 45 ejecutivos, se quebró esta compañía, los inversionistas en Toronto perdieron $50 millones. Hoy, ahora en septiembre, se falla este caso, y este caso va a llevar a la cárcel a al menos 3 de los ejecutivos de Avalanche. Pues bien, después de esta subida y de lo que hicieron con Avalanche, crearon una compañía que se llama Pacific Coal. Pacific Coal es hoy el segundo capítulo de Colcorp. Se quedaron con las minas de Colcorp, crearon Pacific Coal, consiguieron de los inversionistas $200 millones en 2010, y hace 6 meses les dijeron a los inversionistas que qué pena, que se había perdido toda la plata de la empresa y que habían perdido $230 millones. Luego compraron otra empresa en octubre de 2011, se llama CGX, una compañía que tiene unos famosos campos petroleros de los que no ha sacado un solo barril de petróleo en Nueva Guinea. Esta compañía compraron el 19% inicialmente, y vuelvan a oír la misma historia. Entre octubre de 2011 y comienzos de 2012, CGX se quebró y le han metido $111 millones. Esa es la forma en que está saqueando a Pacífico Rubiales, en inversiones en otras compañías que después se desaparecen. Esa es más o menos la historia. Y para completarles esta historia muy rápida de todo lo que he descubierto, en noviembre de 2011, cuando se produjo la famosa quiebra de Grecia,
Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver Pacífico Rubiales con la quiebra de Grecia o Colombia con Grecia, o si estamos tan lejos y esto es un lío meramente europeo? Pues atérrense, el presidente de Pacífico Rubiales, el señor Serafino Diácono, se metió 190 millones de dólares con un fondo de inversión por la quiebra de Grecia. Fue denunciado ante el Parlamento de Grecia, el mayor líder de la oposición sacó documentos en mano, eso está también documentado acá. Aquí está el famoso caso de Unigestión. Si ustedes ven fútbol europeo o el fútbol inglés, ven los famosos avisos de Unigestión, porque es como el Davivienda o el Bancolombia de Europa. Pues en Unigestión, en este fondo de inversión, el presidente y principal asesor era el señor Serafino Diácono. Y ese fondo, el socio del señor Serafino Diácono era el hermano del primer ministro de Grecia. El primer ministro de Grecia era George Papandreou, y el socio del señor Serafino Diácono en el fondo de inversión era Andreas Papandreou. Ellos dos sabían cómo era la quiebra y crearon un fondo de cobertura entre coronas suecas y euros, y se clavaron en el bolsillo 190 millones de dólares. Esa más o menos da una idea de que el negocio de Pacífico Rubiales no es sacar petróleo en Colombia, es especular en las bolsas, en la bolsa de Toronto, en la bolsa de valores de Colombia. Hoy más o menos yo podría decir que entre los principales accionistas de Pacífico Rubiales, que ellos dicen ser señor Serafino Diácono, Alata y Miguel de la Campa, no tienen más del 5% de Pacífico Rubiales. Ya todas esas acciones se las han clavado a los inversionistas colombianos, a los fondos de pensiones colombianos, que esa fue la otra gran revelación que se ha hecho. El 12% de Pacífico Rubiales está entre los pensionados colombianos. Los fondos de pensiones grandes de Colombia invirtieron más de $1.000 millones en Pacífico Rubiales. Hay que ver que es una compañía que vale $7.000 millones, o sea que más de casi el 9% de Pacífico Rubiales está en dinero de los pensionados colombianos. Y de ahí en adelante todos los demás inversionistas en la bolsa de Toronto y en la bolsa de valores de Colombia son los verdaderos dueños de Pacífico Rubiales y de las demás compañías. Hay que hablar de Gran Colombia Gold, del anterior Medoro, de Civic Gold, de Petroamérica, que es otra petrolera que ellos tienen, y de otras, y de las famosas quebradas. Pacific Gold está quebrada y las demás están quebradas. Digamos que esto es a grandes rasgos un resumen de lo que se ha descubierto sobre el verdadero origen y el meollo del asunto. El meollo del asunto en torno a Pacífico Rubiales no es que produzca o deje de producir petróleo, es la famosa frase del señor Serafino Diácono. Él lo que dice a los inversionistas es una frase que se ha vuelto famosa en el mercado, y es que el arte de la gallina no es poner el huevo, sino cacarearlo. Y eso es lo que hace Pacífico Rubiales: cacarear que va a producir, que tiene reservas, que quiere hacer, que va a sacar gas desde Cartagena, y en verdad puede que nunca lo saque. O sea, el oro incluso de Gran Colombia Gold es una mínima producción del oro colombiano, y aparece como la gran minera que existe en Colombia. Eso es más o menos el resumen que yo quería que ustedes tuvieran en cuenta, y por qué ellos han pretendido perseguirme para que no siga publicando lo que está ocurriendo en verdad en torno a Pacífico Rubiales. Hay que también relacionar una serie de actores del país que no solamente le dicen juego político a esta empresa, sino que se han encargado del lobby corporativo. Uno de ellos es Augusto López, como lo mencionaba el doctor Héctor. Augusto López, ¿quién es? Siempre ha sido el director corporativo del Fondo Santo Domingo, de todos los recursos Santo Domingo. Otra de estas personas es el ministro de Minas, Hernán Martínez. Con el ministro de Minas, Hernán Martínez, negocian no solamente una serie de campos petroleros de Metapetróleo, sino negocian la compra de la Frontino Gold, y en su momento, cuando se metieron en Marmato, también fue con este personaje. Actualmente termina su sesión en el Ministerio de Minas y es actualmente no solamente inversionista, sino CEO de su filial carbonera, que es Pacific Gold. O sea, es funcionario del Pacífico Rubiales. Esa es la puerta giratoria que tanto se ve en este país. Otros elementos también a tener en cuenta es que, a pesar de estos vínculos con la ilegalidad de Pacífico Rubiales, en el último mes le acaban de aprobar una línea de crédito por $150 millones, una institución financiera del Banco Mundial. Y ello se explica también por la incidencia política plena que han tenido en el contexto de la lucha en Venezuela,
frente al apoyo irrestricto que le han venido dando en términos financieros a la oposición venezolana. Cuando a una empresa se le disminuye la acción casi un 45% y el Banco Mundial le suelta una línea de crédito con ese capital, es sumamente sospechoso, además, porque no tendría lógica. Y otro elemento también a tener en cuenta en ese sentido es que Pacífico Rubiales le juega fundamentalmente al filantropicapitalismo y por ello hace parte de su nómina o de su junta directiva nada más y nada menos que Francisco Solé a partir del 2011, después del paro laboral que emergió en Campo Rubiales. Francisco Solé, ¿quién es? Es el director del grupo directivo Planeta y por ende el eje central de la publicidad y de la propaganda de Pacífico Rubiales en todos los medios de comunicación nacional y en todos los medios de comunicación internacional. En la medida que esta empresa se muestre sólida, confiable, eso garantiza mayor especulación con su acción y por ende mayores ganancias frente al mercado operativo y al club comercializado en bolsa y a sus bonos también de deuda. Entonces, para finalizar, es claro que Pacífico Rubiales infla reservas. En el caso de Campo Rubiales viene diciendo que ya no lo necesita, que no le interesa, especulando con 400.000 millones de barriles que estima de reservas en el campo CPO6, pero resulta que en el plan de manejo ambiental encontramos una producción estimada de 15.000 a 20.000 barriles día para los 2 primeros años de producción, o sea que fundamentalmente está pasando lo mismo que pasó con Quifa. Cuando ellos descubren Quifa dicen que es el segundo Cusiana y resulta que ni siquiera ha logrado los 60.000 barriles día este campo. Entonces, para finalizar en términos económicos sobre cómo se ha venido manejando esta empresa, las relaciones y demás. Y un elemento va a agregar es el tema de acaparamiento de tierras, que Pacífico Rubiales ha mostrado, tiene una empresa afiliada que se llama Pacific Grid y que se ha apropiado de 30.000 hectáreas, incluso en sus informes financieros así lo reportan, 30.000 hectáreas para agrocombustibles, fundamentalmente en la altillanura. Y ustedes bien saben, como en el tema de tierras, la unidad agrícola familiar está en 1.300 hectáreas y por ende esa compra es ilegal. Entonces, para tener en cuenta también que están en el tema de acaparamiento de tierras. No siendo más y siendo breves, muchas gracias. Quien introduce las pruebas de fiscalización de producción y además se introduce la declaración de Héctor Rodríguez, que es director de la revista Primera Página y ha sido demandado en 5 oportunidades por la petrolera Pacific Rubiales Energy por haber revelado varios escándalos financieros que involucran a sus directivos o a sus filiales. Las acusaciones en contra de la compañía van por violaciones en el tema ambiental, van por el desconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, van sobre el eje de canto fuera un piquete, la calle principal fuera el destino laboral, es decir, cómo las violaciones al derecho laboral, al derecho de asociación sindical, de negociación colectiva, de movilización ha sido una práctica permanente de la compañía. Hay acusaciones sobre la militarización que ha hecho la compañía de protestas pacíficas y populares, de la criminalización y persecución contra las organizaciones sindicales en la zona. Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a darle continuidad al proceso que se le viene dando con el tema de Pacífico Rubiales y vamos a hacer una caracterización muy concreta. lo sumaría al puño, al grito fuerte, abajo el hambreador y el asesino. Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. Bueno, muy buenas tardes. Básicamente vamos a hacer el mismo procedimiento esta mañana.
van a haber dos intervenciones de contexto de 10 minutos de Felipe Harman, investigador del proyecto Gramalote. En términos introductorios, y llamamos al testigo, que es el doctor Héctor Rodríguez, que por aquí nos acompaña, editor de Primera Página. Primero que todo, plantear que Pacífico Rubiales, ante todo, tiene un origen oscuro cimentado en un desfalco en Qualcomm, que es una filial minera que aquí nos presentó Alejo Pulido, y que después de ese desfalco cursa una demanda internacional en los tribunales de Toronto contra ellos mismos, y que en ese escenario, donde están delegitimados en el mercado financiero internacional, es que inicia Pacífico.